vamos a, voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción a lo que sería un estudio de microzonificación, ¿verdad? Y al final de cuentas, digamos, el estudio de aplicación para Antigua Guatemala y para Monterrico formó parte de un estudio de tesis del ingeniero Carlos Gamboa, ¿verdad? Y voy a dejar ya la parte técnica a él. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción y una pequeña reseña de qué hemos hecho en Guatemala y en todo este tiempo, ¿verdad? Y digamos de los futuros desafíos que quedan también aquí en Guatemala en este aspecto, ¿verdad? Entonces, este es, digamos, también un proyecto que fue realizado gracias a la Unión Europea con un proyecto denominado DIPECO 12, ¿verdad? Que fue gestionado a través de Trocaire y de ACCS, ¿verdad? En el cual participamos el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas de la Facultad de Ingeniería. Aquí es con una componente de evaluación estructural de vulnerabilidad de instalaciones hoteleras, porque digamos el proyecto tenía que ver un poquito de aumentar esa resiliencia de destinos turísticos, y eso también es lo que nos indica por qué la Antigua y por qué Monterrico, ¿verdad? Entonces, fue así como que, digamos, surgió un poquito esta inquietud de continuar y empezar este tipo de estudios ya un poquito más aplicados, ¿verdad? Primero comencemos con qué es la microzonificación sísmica, ¿verdad? Los estudios de microzonificación sísmica consisten en la identificación y caracterización de unidades litológicas, generalmente suelos, cuyas respuestas dinámicas frente a eventos sísmicos o terremotos son semejantes, ¿verdad? O sea, aquí lo que tratamos va a ser de identificar cuando el evento sísmico prácticamente ocurre el rompimiento y empiezan a transmitirse las ondas, cómo estas ondas y cómo esa excitación va a hacer vibrar el suelo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un poquito, de ver qué características va a tener el suelo y qué características también va a tener la estructura, ¿verdad? Además de estas unidades, incluye también los efectos de sitio, los efectos locales, incluyendo fallas y licuefacción, ¿verdad? Se valora su peligrosidad y los mapas resultantes de microzonificación se presentan en una base cartográfica útil para fines de edificación y planificación urbana, ¿verdad? O sea que lo que tratamos de hacer es identificar peligros ocasionados por la generación de un evento, ¿verdad? Principalmente en el sentido de que vemos como un peligro la manera en que el suelo va a vibrar y a moverse, ¿verdad? Y eso va a depender de la naturaleza y de la geología del suelo. Adicionalmente, digamos, cuando se genera un evento sísmico, no solo ese peligro o esa amenaza es a la que estamos expuestos, porque también, digamos, hay rompimiento más adelante, y también se empiezan a desencadenar deslizamientos, ¿verdad? Y no digamos la parte en ciertos ambientes depositacionales como son riberas de los ríos o las playas o los lagos,
se nos empieza también a producir el fenómeno de la licuación. En ese sentido, no vamos a entrar en mucho detalle en ese tipo de zonificaciones, ¿verdad? Porque, digamos, eso requieren ya estudios muy específicos. Bien, lo que nos interesa es este efecto, ¿verdad? El efecto de cómo se genera un evento desde el hipocentro y cómo en la propagación de las mismas hasta llegar a la superficie, si no hay un cambio de la litología, digamos, las ondas llegan sin ninguna interferencia, por así decirlo. Pero puede ocurrir el caso en el que viajan las ondas sísmicas y encuentran, digamos, estratos o sedimentos que ya no se van a comportar igual, ¿verdad? Entonces, eso simplemente lo podemos comprobar teniendo un acelerógrafo en este tipo de suelo o en este tipo de litología y teniendo también un acelerógrafo, ¿verdad? Que me registre a mí cómo llegan las ondas a este tipo de sedimento blando, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Y vemos que algunos tipos de litología, como son los sedimentos blandos, amplifican un poquito el efecto de la onda, ¿verdad? Y eso, digamos, con el evento sísmico que ocurrió hoy, y precisamente en México y en Oaxaca, uno puede ver cómo la Ciudad de México, que fue asentada en un antiguo lago, ¿verdad? Y tiene de este tipo de sedimentos, cómo empiezan a vibrar los edificios, ¿verdad? Y entonces, ahora logramos ver en los videos que prácticamente, digamos, los edificios ahí oscilan con periodos largos, ¿verdad? Entonces, es como un efecto de que las ondas sísmicas llegan a esos sedimentos y encontraran una gelatina sobre la cual yace el edificio, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro que nosotros ponemos como amenaza, de que el edificio puede entrar en resonancia con el suelo, ¿verdad? Cuando hablamos de los efectos locales, como les decía anteriormente, digamos, un evento sísmico me va a producir el fenómeno de la licuación, ¿verdad? Prácticamente ese es un fenómeno que se produce en suelos arenosos, saturados, poco consolidados, que se comportan como una masa líquida debido a los eventos sísmicos, y lo que hace el evento sísmico es que se pierde la resistencia al corte en las arenas, ¿verdad? Y eso se empieza tiene un comportamiento como que si fueran en las antiguas películas como de arenas movedizas, ¿verdad? Entonces el suelo empieza como a fluir y a deslizarse, y cualquier edificación que yace sobre un tipo de suelo arenoso y sobre un ambiente depositacional con esas características, por lo regular, digamos, empiezan a haber hundimientos, ¿verdad? Y volteos de la edificación, y ese es el principal efecto del fenómeno de la licuación, ¿verdad? Hoy creo que algunas imágenes les habrán llegado a ustedes también de este fenómeno en algunas de las playas de San Marcos y también a lo largo de las playas
de México ha de haber sucedido algunas manifestaciones de este fenómeno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una microzonificación que incluye todos estos fenómenos, tendríamos que también empezar a zonificar por este tipo de fenómenos para tener como que todo el panorama completo de qué nos puede suceder en una región y cuáles son las zonas susceptibles de amenaza y de riesgo en ese sentido. El otro fenómeno son las rupturas superficiales, ¿verdad? Y digamos, aquí para el evento sísmico del 76, el caso de la licuación, esta es una foto del delta del río Motagua, pero también hubieron licuaciones a lo largo del lago de Amatitlán, donde desemboca el río Villalobos, ¿verdad? También hubo en Atitlán, ¿verdad? En el muelle de Atitlán y en Puerto Barrios, ¿verdad? En Puerto Barrios me recuerdo que hay imágenes del muelle del puerto de Santo Tomás de Castilla y con efectos de problemas en las pilas del muelle, ¿verdad? Adicionalmente viene la parte de las rupturas superficiales y este es el rompimiento en la zona de Hualán, ¿verdad? Y esta la pudimos también observar cuando vamos buscando Zacapa, ¿verdad? Ahí existe el monumento a la falla, ya llegando a Estanzuela, ¿verdad? En donde ahí el desplazamiento fue de 1,25 m, ¿verdad? Obviamente cualquier edificación en la zona de rompimiento y en la zona de ruptura se va a ver afectada, y esa la vivimos nosotros en Ciudad de Guatemala, principalmente porque se activó la falla de Mixco, ¿verdad? Y ahí quedó establecido un mapa de zonas de fractura por el evento del 76, ¿verdad? Que nos tendría que haber servido de referencia para saber si era apropiado o no construir en esa zona, ¿verdad? Obviamente, si vuelve a activarse esa falla, naturalmente toda la edificación que esté por encima de todos esos trazos de falla va a tener problemas, va a ser zona roja en ese sentido. Por último, no tenemos que olvidar tampoco que los deslizamientos también se disparan debido a la fuerza sísmica, que es una fuerza lateral, ¿verdad? Y prácticamente esa fuerza empieza a desestabilizar las laderas, ¿verdad? Este es un ejemplo también de un deslizamiento que ocurrió en la zona 2, en los barrancos ahí por zona 2 de la ciudad de Guatemala. Esto va a ser así por el puente del Incienso, por la zona de Lodebrán, ¿verdad? En donde podemos ver que estas edificaciones que ya están en pleno talud se vieron afectadas. Adicionalmente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos vino a levantar un inventario de deslizamientos después post-terremoto, ¿verdad? Produciendo un mapa que también ahí está como referencia de qué zonas fueron las que se deslizaron durante el 76, ¿verdad? Entonces, si hablamos de microzonificaciones sísmicas completas, deberíamos de tener nosotros estos 3 mapas, más el mapa de cómo se comportan los suelos, ¿verdad? Que es lo que, digamos, es el propósito específico de esta presentación. Entonces, principalmente cuando el suelo se ve alterado, ¿verdad? Empieza a vibrar. El problema acá es que pueda ocurrir el fenómeno de resonancia, ¿verdad?
Y este fenómeno prácticamente se produce cuando la vibración de las edificaciones y la del suelo coinciden, ¿verdad? Y entonces, digamos, pueden colapsar las edificaciones. Y ese es el problema que tiene, digamos, la Ciudad de México, digamos, con el evento sísmico del 85. Ese fue mucho del problema que hubo, que los eventos se producen en el Pacífico, a pesar de que Ciudad de México está a 400 kilómetros. Cuando llegan al Valle de México, ¿verdad? Encuentran zona rocosa, digamos, por la parte de la UNAM, y por el centro encuentran depósitos del antiguo lago Lacustres, ¿verdad? Y entonces ahí hubieron edificaciones que fueron más afectadas, ¿verdad? Entonces, prácticamente los periodos largos afectan las edificaciones de gran altura, y eso lo pudimos ver también con algunos de los videos que nos enviaron hoy, o con los eventos del 2017, ¿verdad? Pudimos ver en ciertas zonas cómo se comportaron cierto tipo de edificios y edificios de determinada altura, ¿verdad? Y vemos también que los periodos cortos, ¿verdad?, afectan a las edificaciones de pocos pisos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita un video que prácticamente también fue producido con este modelo hecho por profesores de la UNAM, ¿verdad? Tarda en ir y venir es un periodo, sí. ¿De acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Está buenísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Sí. Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Claro. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces, lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. Bien, entonces ya pudimos ver, digamos, en el video, cómo los periodos largos afectan a los edificios de gran altura, ¿verdad? Y cómo el profesor empieza a mover de distinta manera la tabla que simula el suelo, ¿verdad? Para cambiar la frecuencia del movimiento, ya sea leve, así como fue el amaqueo de hoy, por así decirlo, o cómo tendría que ser si las frecuencias son muy continuas y más frecuentes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de estudios, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante qué técnicas son las que hay, ¿verdad? A manera de ver qué hemos hecho aquí en Guatemala en ese sentido, ¿verdad? Prácticamente
al final, en la década de los 90, que fue el decenio de los desastres naturales establecido por Naciones Unidas, vino también una cooperación a Guatemala, una cooperación noruega y sueca, ¿verdad? A través de CEPREDENAC, ¿verdad? Entonces, a raíz de esa cooperación, digamos, el proyecto lo que buscaba era mejorar los observatorios sismológicos a nivel regional y formar personal que estuviera cada vez capacitado, ¿verdad? Y comenzaron a hacerse estudios de amenaza sísmica. Ese sería lo que podríamos decir que fue el proyecto RESIS 1, ¿verdad? Que comprendió también en su fase final empezar a hacer estudios de cuál era el comportamiento de los suelos, ¿verdad? Y uno de esos primeros estudios fue el que hizo el ingeniero Milton Matus, que también fue miembro fundador de la asociación, y parte de, digamos, de todas esas capacitaciones que se hicieron, él empezó a hacer un estudio, de evaluación analítica de la respuesta de suelos para la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Adicionalmente, parte del trabajo de Milton también fue el procesado de algunos registros de movimiento fuerte del evento sísmico de Pochuta, ¿verdad? Y, digamos, por ahí se quedaron los estudios. Ya no hubo tiempo de terminarlas o empezar microzonificaciones más formales. También aquí no está incluido un estudio que hizo Cubet Acatan con Juan Pablo Ligorría, también creo que utilizando la técnica de microtremors, ¿verdad? Que se hizo ahí como por el año 95, 96 también, ¿verdad? Posteriormente, digamos, con Juan Pablo Ligorría, ingresamos un proyecto al Consejo de Ciencia y Tecnología que tenía que ver con zonificación sísmica urbana en 6 ciudades, ¿verdad? Pero, digamos, principalmente aquí lo que se hizo fue hacer prospección sísmica de refracción, de tal manera de que se pudieran sacar también velocidades de corte del suelo. Se hicieron estudios en Guatemala, en Escuintla, en Zacapa, en Cobán, en Cobán y en Chimaltenango, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un reporte que fue un proyecto en el año 2001, ¿verdad? Y hasta ahí como que se quedaron los estudios sin continuar, ¿verdad? Prácticamente, digamos, en esa época no, como les dijera yo, no teníamos nosotros sismógrafos específicos como para continuar los estudios y hacer también, digamos, utilizar la técnica de Nakamura, que es lo que va a explicar el ingeniero Gamboa más adelante. Y, digamos, solo fueron, digamos, aproximaciones de diversos métodos que hay, porque, digamos, en el caso de Milton, se usó el programa Shake y el AMPUL utilizando registros sísmicos de afuera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, un estudio del comportamiento del suelo tendría que tomarse en cuenta de manera real, con eventos reales, pues,
pero si no se pueden hacer eventos reales, lo que se hace es un estudio de microtremor o de ruido ambiental para simular, digamos, y tener una idea aproximada de cómo es la vibración del suelo de manera natural, que es lo que, digamos, también el ingeniero Gamboa nos va a explicar. Vemos también que de 2001 a 2015 hay un tiempo en el que, ¿qué sucedió acá? Nos sucedió acá el evento de San Marcos del 2012. Ahí, digamos, sí se empezaron a hacer también ciertos estudios de microtremors. Ahí fue donde se empezaron a hacer estudios de microtremors porque tuvimos un poquito la colaboración del doctor Ventura en ese sentido. Y se hicieron algunas mediciones en el que no se hizo un reporte formal de la zona de San Marcos y de San Pedro Zacatepeques, ¿verdad? Y lo que se trataba de relacionar era también el daño y la litología, ¿verdad? Porque, digamos, pensábamos nosotros en Ajíes en esa época de que mucho del daño en San Marcos en esa época fue un efecto de sitio, pero digamos, algunos de esos estudios no nos dieron muchas pistas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer estudios más a detalle. Me recuerdo también que Juan Pablo Ligorría, y como parte de un proyecto que se llevó también del proyecto CAPRA para evaluación de escuelas y evaluar también algo de daño que se produjo en esos eventos. Se llegó a hacer también un poquito de refracción sísmica, ¿verdad? Pero ya también, digamos, habíamos hecho los primeros estudios de microtremors en esa época, ¿verdad? Posteriormente, digamos, fueron surgiendo algunos otros estudios a través del CUNOCA ahí con el ingeniero Víctor Carol, ¿verdad? Y, digamos, a raíz del proyecto que se llevó en Antigua y en Monterrico, como vamos a ver, se logró la adquisición también de un equipo que nos permitió hacer los estudios y se logró hace 2 años, que se extendieran los estudios a la zona de San Marcos, ¿verdad? Utilizando el método de Nakamura. Y así fue como se completaron algunos de estos otros estudios del 2018 y el del 2019, que es el de Antigua y el de Monterrico, ¿verdad? Y todavía el año pasado se hicieron en algunos municipios de Ocós, La Blanca, Pajapita, ¿verdad? Entonces, ese es como que el historial de estudios que se han hecho, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta todo lo que nos ha llevado eso, casi que en resumen les puedo decir que en 40 años es poco lo que hemos avanzado, y todavía quedan como que muchos desafíos en ese sentido, porque esto debería de hacerse en cada una de las ciudades principales del país, ¿verdad? De todos los departamentos del país, ¿verdad? Casi que una norma sería poblaciones de mayores de 100,000 gentes, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que queda pendiente todavía fue
una tesis de un estudiante que en el área de San Marcos, digamos, está tratando de ver cómo correlacionar el daño en ciertas zonas de los municipios. Se correlacionan con los resultados de ensayos de microtremors, ¿verdad? Adicionalmente, digamos, cuando hablamos de microzonificación y cómo estas han sido incluidas en las normativas, siempre desde la primera edición de las normas ya se hablaba de la importancia de la microzonificación, ¿verdad? Pero no fue hasta en la edición de la norma del 2010 que se trató un poquito de ampliar el capítulo en el capítulo de 8 de la 2.1 del 10, la parte de qué tendría que consistir el estudio de microzonificación, ¿verdad? Aquí habían algunos normativos respecto a las condiciones locales del sitio, analizar en el sitio, las condiciones geológicas, ¿verdad? Los criterios de microzonificación, y ya se comenzaba un poquito a definir un poquito con más no con tanto detalle, pero ampliar qué debería de hacerse para conocer las condiciones del suelo, ¿verdad? Y eso fue lo que, digamos, proponía la norma del 2010, ¿verdad? En donde el objetivo era identificar y delimitar las zonas de mayor o menor grado de amenaza desde el punto de vista geotécnico sísmico, ¿verdad? Describiendo para cada zona las características mecánicas y dinámicas de los suelos que definen su respuesta ante solicitaciones sísmicas, ¿verdad? Y ahí daban estos pequeños incisos de la norma, ¿verdad? Daban los primeros lineamientos de lo que se tendría que considerar, ¿verdad? Entonces, muchas de estas situaciones también llevaron a que en la edición del 2010, en el capítulo 10, ¿verdad? Se repensara un poquito en esta parte porque, digamos, había un poquito de preocupación de quién debía de encargarse de dichos estudios, ¿verdad? Entonces, se condensó de nuevo, digamos, esa parte y, digamos, se estableció de que al final de cuentas este tipo de estudios, para que no recayeran en el propietario, en el desarrollador del proyecto, prácticamente se definía de que era la autoridad competente la que debería de organizar este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene un poquito el gran desafío de que la autoridad competente tendría que ser las propias municipalidades, porque, digamos, este resultado de este tipo de estudios les tendría que servir a ellos para hacer ordenamientos territoriales y definir y autorizar en dónde es adecuado construir y en dónde y en qué tipo de suelos, por así decirlo, sería apropiado edificios de más de 10 pisos o edificios de 2 pisos, ¿verdad? Porque ya vimos que este tipo de resultados es muy sensible a en qué litología
decida uno hacer su construcción, ¿verdad? Aunque les digo que al final de cuentas, nosotros estando en una zona volcánica, casi que nuestros suelos, la mayoría son bastante rígidos, ¿verdad? Entonces, casi que las construcciones menores o de un nivel son las que por lo regular a veces se quedan más expuestas, ¿verdad? Pero recuérdense que vamos a ver, digamos, cuando vemos de manera como que integral, digamos, toda la normativa, cómo, digamos, estos estudios están muy interrelacionados con algunas otras partes de la norma, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, casi que la autoridad competente son las municipalidades, ¿verdad? Y muchos de los proyectos que AGIES ha llevado con Trocaire están enfocados prácticamente a la capacitación y al reforzamiento de cómo esas unidades técnicas municipales deberían de estar mejor tecnificadas, ¿verdad? No solo en el sentido de velar por el cumplimiento de resultados obtenidos, ¿verdad? Cuando hablo de eso es, después de hacer los estudios, deberíamos de ir las universidades, por así decirlo, si es que es una manera de poder hacer ese tipo de estudios, llevar los documentos y presentárselos a las autoridades y decirles, miren, hicimos este estudio de microzonificación y de respuesta de suelo y vemos que en este sector no es bueno poner este tipo de edificios y en este otro sector no, ¿verdad? Prácticamente es aquí donde definimos o actualizamos los planes de ordenamiento territorial y la planificación urbana, desde el punto de vista de definir zonas de peligro, ¿verdad? Esto también nos va a permitir o les va a permitir a las propias municipalidades establecer rutas de evacuación o puntos de reuniones y zonas seguras, ¿verdad? También les permitirá priorizar zonas críticas para poder hacer también evaluaciones de vulnerabilidad. Entonces, la aplicación de todo esto es grande, ¿verdad? El mejoramiento de los reglamentos de construcción. Obviamente también todos estos estudios se deben de integrar a la propia norma, ¿verdad? Para saber nosotros cómo son las velocidades de corte de nuestros suelos y de los sustratos, ¿verdad? Entonces, acá es donde destaca la importancia de este tipo de estudios. Pero obviamente aquí en nuestro medio, como que nos toma demasiado tiempo ir implementando todo este tipo de acciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas, también los estudios y la adquisición de equipo no es barata, ¿verdad? Entonces, y nosotros también como chapines somos muy dejados que hasta que nos empiezan a suceder las cosas, les empezamos a poner un poquito de atención, ¿verdad? Entonces, cuando miramos toda la normativa, vemos nosotros que la implementación de los estudios de microzonificación nos puede ayudar a generar información para ir retroalimentando, digamos, parte de las normas, digamos, en lo que es la NS2, capítulo 3, inciso 3.6, la percepción de las vibraciones o resonancia, capítulo 4, sección 5, espectro elástico de diseño, en el capítulo 4, el espectro de respuesta, obviamente,
Los espectros de respuesta van a estar definidos por el tipo de suelo en el que estamos diseñando nuestra obra, ¿verdad? En el capítulo 10 sobre la identificación de amenazas de sitio, en el capítulo 4 de la 2.1, la caracterización geotécnica del suelo, nos ayuda también a tener mejor criterio para las cimentaciones. En el capítulo 7, con respecto a la estabilidad de laderas y de taludes. Y en el capítulo 9, sección 3, ver el potencial de licuación de suelos, ¿verdad? Entonces, este es prácticamente mucho de lo que nos beneficia seguir haciendo estudios y generando información propia que podamos utilizar en beneficio de nuestras decisiones de diseño en ese sentido, porque sin datos lo que sucede es que empezamos a especular todo el mundo, ¿verdad? Y mientras no generemos información básica y datos propios, eso es lo que va sucediendo, que vamos teniendo muchos supuestos que a veces puede hacer que nos encarezcan los diseños o no, ¿verdad? Entonces, aquí dejamos este diagrama de flujo en donde prácticamente vemos toda la aplicación de cómo hacer y de cómo obtener, digamos, beneficios de hacer estudios dinámicos del suelo, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí prácticamente se resume todo lo que anteriormente expusimos en forma de normas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos es hacer mitigación del riesgo sísmico, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir mitigando el riesgo sísmico? ¿Verdad? Estableciendo un plan de estudios de microzonificación a nivel nacional, ¿verdad? O sea que lo que ya comenzamos lo tenemos que multiplicarlo para todas las ciudades y departamentos que tengan poblaciones significativas. Obviamente el cumplimiento de las normas nacionales de construcción. Todavía tenemos un poquito pendiente la parte del código y legalizarlo, ¿verdad? Que tenga carácter legal. Esto está parado un poquito ahí en algún lado para poder llevarlo al Congreso, y ahora todavía con el COVID todavía nos vamos a ir atrasando más. Es lo que yo les digo, que aquí todos los procesos son como que lentos, ¿verdad? Realizar evaluaciones de vulnerabilidad por parte de los gobiernos locales, ¿verdad? Esto también sería parte de cómo establecer escenarios en las ciudades y ver cómo es el stock de las edificaciones, ¿verdad? De tal manera de que sepamos qué es necesario reforzar, ¿verdad? Son parte de los desafíos que tenemos, parte de la preocupación también cuando don Héctor menciona ahí los edificios frágiles, ¿verdad? Hechos en los años 60, ¿verdad? Esto nos ayuda también en la elaboración de planes de gestión de riesgos con las autoridades competentes. Aquí entraría la CONRED, ¿verdad? Y también esto nos ayuda a cómo, de alguna manera, establecer terrenos en donde nosotros, ya con esa información, deberíamos de indicar a las municipalidades zonas de prohibición de edificios con irregularidades en los diseños estructurales, ¿verdad? Que se encuentren en altas zonas de amenaza, digamos cuando fue prácticamente la
por así decirlo, la réplica del evento del 2012 en el 2014. Tenemos el ejemplo de aquel gran edificio que construyó un migrante, ¿verdad? Entonces creo que todavía nos hace falta muchos estudios por hacer y mucho por generar para retroalimentar, digamos, nuestro código. Yo lo dejo, digamos, esta pequeña introducción hasta acá. Ya le dejo aquí al ingeniero Gamboa que nos explique un poquito lo que fue su experiencia con el estudio en la antigua Guatemala y en Monterrico. Adelante, ingeniero Gamboa. Sí, muy buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. Primero que nada, quisiera agradecer ahí al ingeniero Omar por la presentación que nos dio. La verdad es de que esa parte sí hay que tomarla mucho en cuenta, ¿verdad? Sobre prácticamente cómo implementar los estudios de microzonificación tanto para las municipalidades como para los ingenieros, ¿verdad? Continuando con la presentación aquí, ahora explicaremos las metodologías que existen para hacer los estudios de microzonificación sísmica. Prácticamente existe una gran variedad de métodos para realizar los estudios de microzonificación, pero también se pueden clasificar y dividir en dos grandes grupos. Estos serían las metodologías activas y las metodologías pasivas. Para el primer grupo, como su nombre lo indica, métodos activos, ¿verdad? Esto, más que todo, es la intervención directa con el suelo. Los registros se hacen haciendo una intervención en el suelo por medio de una fuente sísmica, generando las ondas por medio de una fuente. Y esta puede ser por medio de cartuchos de pólvora o bien un martillo sísmico. Asimismo, también existen las metodologías pasivas, que estas son las metodologías que más se han estado utilizando para realizar estos estudios de microzonificación. En primer lugar, porque no se hace una intervención directa con el suelo. Más bien se hace el registro de las ondas por medio de los microtremores. Estos microtremores, también llamados vibraciones naturales, son las vibraciones generadas por, como su nombre lo indica, por fuentes naturales, ya sea como el viento, oleaje, la lluvia, la actividad humana o el tráfico. La ventaja de utilizar estas metodologías pasivas es que son eficientes y son muy fáciles para adquirir. Aquí del lado derecho muestro algunas metodologías activas y algunas metodologías pasivas que existen. Para el estudio de microzonificación que se hicieron en Antigua Guatemala y Monterrico, se utilizó como metodología principal el método de Nakamura, que más adelante explicaré de qué trata. Y como metodología complementaria, es decir, que se utilizó una metodología para hacer la comprobación de los datos, se utilizó una metodología activa. Y esta fue el método MASW, que significa el análisis multicanal de ondas superficiales. Muy bien. El método de Nakamura. El método de Nakamura, la verdad es de que fue propuesto por el doctor Nogoshi Igarashi en 1970 en Japón y promovido por el doctor Nakamura. Este se encuentra estandarizado dentro del proyecto SESAME como una de las metodologías más utilizadas para hacer estudios de microzonificación sísmica. ¿Y en qué consiste? Pues bien, básicamente consiste en hacer el registro de las vibraciones naturales del suelo por medio de un equipo que tenga una alta sensibilidad. Esto debido a que estas vibraciones naturales no son muy perceptibles para el tacto humano. Entonces se necesita un equipo pero muy sensible para que pueda captar estas ondas y procesarlas. Lo que hace prácticamente el método de Nakamura es venir y hacer una relación de las componentes horizontales y verticales de las ondas
y esto genera lo que le llaman un cociente espectral. Este cociente espectral, llamado también como un espectro de respuesta del suelo, lo que genera es un gráfico que en su dominio indica la frecuencia a la que ocurren las vibraciones y su respectiva amplitud. Pues bien, con este cociente espectral se puede identificar los periodos de vibración del suelo o bien las frecuencias de resonancia. Prácticamente este fue el método que se utilizó para poder adquirir y encontrar estos parámetros. Ahora bien, como había mencionado anteriormente, se utilizó el análisis multicanal de ondas superficiales como un método complementario. Es decir, los resultados obtenidos por el método de Nakamura tenían que ser comprobados y verificados. ¿Y de qué manera se podía hacer esto? Pues bien, se tenía que hacer por medio de una segunda metodología. Y eso podía ser con el método de MACW. ¿Y en qué consiste? Pues bien, es una técnica de exploración sísmica activa. Es decir, que se hace una intervención directa con el suelo. La utilizó y la introdujo por primera vez el geofísico Chuck Bay Park en 1999. Y lo que consiste prácticamente es la generación de ondas por medio de una fuente sísmica y estas son registradas por medio de una línea de geófonos. Esto es lo que nos muestra el método MACW, es la propagación de las ondas y a la velocidad en la que viajan a través de los estratos, hasta llegar a la roca sólida, al basamento rocoso. Y pues bien, entonces este método lo que ayuda es a calcular la velocidad de onda de corte a la que viaja las ondas superficiales y las que capta también los geófonos. Por medio de esto ya se puede entonces venir e implementar una caracterización del suelo, es decir, de que ya con estas velocidades de onda de corte ya se puede dar una clasificación. ¿Y cómo fue que se comparó con el método anterior? Pues bien, la gráfica de cociente espectral también puede generar un gráfico de velocidad de onda de corte unidimensional. Entonces, con la velocidad de onda de corte que se obtenía en el método de Nakamura, se comprobaba con la velocidad de onda de corte obtenida en este método. Y si prácticamente las dos velocidades recaían en la misma clasificación del suelo, indicaba entonces que los datos estaban correctos. Pues bien, como dije, con la velocidad de onda de corte se puede hacer la clasificación del suelo. Y la norma AGIES 2018, la NSE 2.1 de estudios geotécnicos, en el apéndice A, muestra una tabla que da la clasificación del suelo de acuerdo a unos rangos de velocidad de onda de corte. Siendo esta la más alta desde la clasificación A, siendo la más baja hasta la clasificación E, que son los suelos suaves. Bien, adentrándonos ahora un poco sobre la metodología que se utilizó para hacer estos estudios, de primero se hace la selección del área, ¿verdad? ¿Cómo se seleccionaron las estaciones de estudio? Primero lo que se hizo fue conseguir mapas geológicos, unos 50,000, proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional. El mapa geológico debe demostrar cómo se están distribuyendo las unidades litológicas del suelo en el área de estudio. En este caso, lo que se hizo fue identificar esas unidades litológicas en la ciudad de Antigua Guatemala y en Monterrico, y así se van dividiendo la cantidad de estaciones de estudio que se utilizarán para hacer la recolección de datos. La verdad es que es muy recomendable de que si el lugar presenta una misma unidad litológica muy uniforme, pues bien se debe de hacer entonces una cuadrícula no mayor de 800 metros en el mapa y así establecer las estaciones de estudio hasta abarcar la mayor cantidad del área que se va a estudiar, del área local. ¿Qué equipo fue el que se utilizó? Este fue el equipo que se utilizó para hacer los estudios de microsonificación. Fue un equipo proporcionado por una empresa italiana llamada Mojo Science and Technology y
es específicamente este equipo que miramos aquí en la parte inferior derecha. Es conocido como un tromógrafo o tromino, que es el nombre que le asignaron. ¿Y qué es esto? Pues bien, esto es un acelerógrafo y un sismógrafo integrado. Son las dos cosas. Tiene 3 canales de velocímetros y 3 de acelerógrafos en las 3 componentes ortogonales, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Y también tiene capacidad de GPS para identificar y localizar con coordenadas geográficas la estación de estudio. Este aparato fue el que prácticamente se utilizó para el método de Nakamura. Ahora bien, como también se utilizó una metodología activa que ya se necesitaba generar las ondas sísmicas en el lugar, también se hizo la adquisición de lo que se llama este radiodisparador, que actuó como un geófono vertical. Este radiodisparador lo que hacía era captar las señales que se generaban con el mazo sísmico, una almágana de 12 libras que se golpeaba sobre una placa de aluminio de 1 pie por 1 pie por 1 pulgada y media de espesor. Pues bien, entonces al generar las ondas sísmicas, estas se recolectaban en el radiodisparador y se transferían al tromino. Y aquí es donde explico entonces prácticamente cómo es que se hizo la adquisición. Vuelvo a mencionar. Para las metodologías de análisis MACW, lo que se hace entonces es hacer una línea matriz. Esta línea matriz prácticamente nos ayuda a orientar en qué eje se está realizando el perfil de velocidades. Porque como dije bien, el método MACW lo que busca es hallar la propagación de las ondas a través de los estratos del suelo. Pero se tiene que dar una orientación sobre qué eje se está analizando. Entonces, bien, esta línea matriz nos ayuda mucho a orientarnos en qué eje del suelo estamos generando las ondas. Y bien, lo que se hacía entonces era colocar lo que sería el geófono vertical a una distancia prudencial. En este caso se colocaba a cada 2 metros de la línea matriz y se generaban las ondas superficiales a 1 metro de esta, aquí donde están puestas las X. Al final lo que obteníamos entonces en la línea de 24 metros era 13 golpes, es decir, se generaban 13 ondas y se registraban las mismas hacia el tromino. El método de Nakamura era mucho más fácil, pero un poco más tedioso. Lo que se hacía era prácticamente que tenía que existir contacto directo del aparato con el suelo, es decir, de que si existía una cierta cantidad de vegetación, esta debía ser extraída y tenía que haber contacto directo con el suelo. Porque aquí lo que intentamos con el método de Nakamura, como he mencionado anteriormente, es captar las vibraciones del suelo, las vibraciones naturales provocadas por el viento. Entonces, bien, se colocaba el aparato y se orientaba siempre hacia el norte. Asimismo, se configuraba con sus parámetros de diseño, lo que hacía que el aparato tuviera la sensibilidad al máximo y así captar estas ondas. Y por último, lo que se hacía era hacer el registro de estas vibraciones alrededor de 20 minutos. Esto con el objetivo de captar las vibraciones al estrato más profundo que fuera posible. Y bien, aquí muestro un cuadro resumido sobre cómo es que se hizo el procesamiento de los datos. En primer lugar, el software. Existen muchos software de análisis para estos datos sísmicos, pero aquí la empresa también Mojo Science and Technology nos proporcionó su propio software compatible con este aparato tromino que se llama software grilla. Asimismo, también existen softwares gratuitos, como es el software Jobsy, que ayuda también para analizar estos tipos de datos. Entonces, digamos que para el método de Nakamura lo que se hizo, pues bien, era de primero hacer un análisis de la señal obtenida. Lo que se hacía era ver la señal que se obtuvo en ese rango de 20 minutos en las 3 componentes. Se generaba lo que mencioné que es el cociente espectral HB, y con eso se calculaba el pico estratigráfico, es decir, de que en la gráfica se miraba cuál era el pico más alto de este cociente, y con eso
se podía calcular automáticamente su periodo de vibración. Como les dije, también con este método de Nakamura se puede generar un gráfico unidimensional de la velocidad de onda de corte. Entonces lo que se hacía era como el gráfico de cociente espectral generado por el aparato era un gráfico experimental, es decir, obtenido en campo. Entonces se tenía que hacer un ajuste teórico de esta curva y automáticamente generaba el perfil de velocidades unidimensional. Y viendo automáticamente cuánto era el valor de la velocidad de onda de corte a 30 metros de profundidad, se podía darle la clasificación del suelo por medio de las normas nacionales. Ahora bien, con el método de MACW era lo mismo. Se tenía el registro de los 12 disparos adquiridos ahí y con eso se generaba lo que se llama una curva de dispersión, que esta curva de dispersión no es más de que un gráfico que muestra la velocidad de onda de corte y cómo ésta se distribuye a lo largo de la capa superior hasta llegar a la capa más profunda. Pues bien, como esta era una curva experimental, es decir, una curva obtenida en campo, también tenía que tener un ajuste teórico. Y al hacer este ajuste teórico, se obtenía nuevamente el perfil de velocidades de onda de corte, se miraba cuál era su valor a 30 metros de profundidad, y lo que se hacía era obtener una clasificación del suelo en ese lugar. Entonces, ya obteniendo eso, ya se podía ver si ciertamente los datos arrojados por el método de Nakamura eran compatibles con los datos de MASW y ahí se hacía esa respectiva verificación y correlación de los datos. Bueno, los resultados obtenidos primeramente en Antigua Guatemala. Primero, aquí tenemos el mapa de localización que muestra la localización de todas las estaciones de estudio distribuidas en Antigua Guatemala. En total fueron 24 estaciones de estudio. Las estaciones de estudio se distribuyeron, como ya les dije, según la unidad litológica predominante. Aquí podemos ver entonces el mapa geológico de la ciudad de Antigua Guatemala. Es el mapa 1.50.000 proporcionado por el IGN, donde podemos ver que casi el 80% de la ciudad de Antigua Guatemala se encuentra en lo que se llama un aluvión. Este aluvión no es más que arena de río. Asimismo, si miramos las cordilleras y los cerros de los alrededores, como el Cerro de la Cruz, donde se encuentra el Tenedor del Cerro, San Cristóbal el Alto y demás, podemos ver que recae sobre una clasificación QT, que es prácticamente piedra pómez grisa blanca. Y por último, donde podemos ver otro cambio en la unidad litológica es en San Pedro Las Huertas, en San Juan del Obispo y asimismo en Ciudad Vieja, que sería en las cercanías de la falda del volcán, que estos ya serían más que todo afloramientos rocosos volcánicos, que es QT-QBU. Cuando fuimos a campo y se hizo la respectiva inspección, nos pudimos dar cuenta que ciertamente la clasificación o la unidad litológica que se presentaba en los mapas geológicos era verídica. Aquí, digamos, muestro unas imágenes de una de las estaciones que era en la finca La Chacra, que podemos ver aquí el suelo del aluvión, que sería arena de río. Y aquí podemos ver el respectivo corte de ese suelo, donde podíamos ver que ciertamente la distribución era muy homogénea. Otra de las estaciones aquí observadas sería de San Cristóbal el Alto. Nuevamente, como podemos ver, concordaba la unidad litológica con la que se describía en el mapa, ¿verdad? Era piedra pómez, color negra. Y aquí podíamos ver un perfil, un corte del suelo en ese lugar que presentaba este tipo de suelo. Y por último, cuando fuimos a la Ciudad Vieja, podíamos ver prácticamente a simple vista los afloramientos rocosos volcánicos
que estaban ahí asentados en el lugar. Como por ejemplo en esta imagen del lado izquierdo podíamos ver un afloramiento volcánico y hasta podíamos observar de que las personas del lugar ya construían directamente muros o bien paredes de sus viviendas encima de este afloramiento rocoso, como podemos ver aquí. Y también podíamos, aquí en el lado derecho, cuando ya íbamos un poco más arriba del volcán de agua, podíamos ver esta pómez y ceniza transportada por el aire sobre estos sobreyacimientos de roca volcánica, ¿verdad? Que se podían observar aquí. Entonces, luego de hacer la adquisición de los datos en campo, aquí se tiene la tabla resumida de los resultados obtenidos. Podemos ver los periodos de vibración del suelo, la velocidad de onda de corte a 30 metros de profundidad y la clasificación del suelo según la norma nacional. Para mostrar de una manera más gráfica estos resultados y se pueda visualizar mejor su comportamiento, se generó lo que sería este mapa de isoperiodos. Si logran observar aquí, no sé si se logra ver bien, pero podemos ver la tendencia de los datos que empezando aquí desde la parte sur en Ciudad Vieja, se obtuvieron periodos cortos, periodos de vibración del suelo muy cortos, que van desde 0.20 y cuando uno se va adentrando hacia la ciudad de Antigua Guatemala, es decir, hacia su centro, estos periodos se van cada vez incrementando hasta volverse periodos largos, hasta de 2.60. Es decir, de que ocurre lo que se llama los efectos de sitio, ¿verdad? Ocurre una amplificación de la onda que empieza desde esta roca volcánica, que es muy rígida, hasta el aluvión, es decir, la arena de río que se encuentra depositada en la ciudad de Antigua Guatemala, para volverse a periodos largos de hasta 2.60 segundos. Ahora bien, ¿qué pasa en los cerros? Pues aquí en los cerros ocurre también algo muy interesante. En las partes muy altas, topográficamente altas, los periodos de vibración del suelo son cortos, que van desde 0.40 y estos se van amplificando cuando uno va bajando de los cerros y se va adentrando nuevamente hacia la ciudad de Antigua Guatemala. Van desde 0.40 y se van amplificando hasta llegar de 1 segundo a 1.20. Y si observamos detenidamente el centro de la ciudad de Antigua Guatemala, podemos ver de que los periodos de vibración van entre los rangos de 1 segundo hasta 1.80. Entonces, con estos datos podemos comprobar que ciertamente, dependiendo de la unidad litológica predominante en el lugar, así va a ser el comportamiento de las vibraciones. Asimismo, también se generó lo que se llama un mapa del efecto de sitio, que es de lo que les hablé. Las áreas rojas presentan los periodos de vibración cortos, es decir, las frecuencias de resonancia altas. Entonces, como podemos ver aquí en Ciudad Vieja y San Pedro Las Huertas, podemos ver que las frecuencias de resonancia son demasiado altas, dando esta zona roja de aquí, y también las partes topográficamente altas de San Cristóbal el Alto y el Tenedor del Cerro, podemos ver también que arroja frecuencias demasiado altas, y estas se van disipando y se van transformando a frecuencias de resonancia baja, es decir, periodos de vibración largo. Como podemos ver aquí en el centro de la ciudad de Antigua Guatemala, que es esta zona azul, y precisamente también aquí por el Parque Central, que arroja periodos relativamente intermedios de 0.75 a 1.35 Hz. Y ahora con los valores de la velocidad de onda de corte se generó lo que sería este mapa de clasificación del suelo. Como podemos ver, la clasificación es muy homogénea. Si nos damos cuenta, según los resultados obtenidos para las estaciones que se encontraban en
en los afloramientos rocosos de las faldas del volcán, se da casi todo ese suelo de ahí da una clasificación del tipo C. A pesar de que por ser afloramientos rocosos no se arroja hacia la clasificación tipo B, que ya sería una roca muy rígida. Sin embargo, sí da la clasificación más alta, es decir, la del tipo C, que es un suelo denso y una roca suave. Cuando observamos también el mapa aquí, ya adentrándonos a la ciudad de Antigua Guatemala, podemos ver de que la clasificación se comparte en su mayoría, casi un 60% en suelo tipo D, que son perfiles de suelo rígidos. Es decir, de que existen partes del suelo que tienen un espesor demasiado grande de arena y se encuentran un poco más consolidados que otros. Y también podemos ver sectores donde los periodos de vibración son demasiado largos, arroja un perfil de suelo suave, es decir, de que este suelo que se encuentra sentado en este lugar está más suelto, es decir, menos consolidado, y por eso es de que arroja esta clasificación. Ahora bien, los resultados de Monterrico. Pues bien, primero aquí se tiene el mapa de localización de los resultados obtenidos en Monterrico. Lo que se hizo fue hacer un estudio en casi toda la franja costera que abarca desde el pueblo de Iztapa hasta llegar al pueblo de Monterrico. Son casi 45 kilómetros de distancia. Pues bien, aquí lo que se hizo prácticamente en primer lugar es observar el mapa geológico del lugar, porque es bueno tener siempre presente qué unidad litológica es la predominante en este lugar. Y no cabe mencionar de que a primera vista se puede decir de que los suelos en las costas son netamente todos arena, es aluvión. Pero al momento de hacer la inspección de campo, en primer lugar, cuando fuimos a algunas estaciones de Monterrico, bueno, ciertamente pudimos ver que era arena, aluvión. En unas partes podíamos ver de que estaba la arena más suelta y en otras pues, tenía un grado de compactación más alto. Estaban más compactadas. Pero cuando fuimos a visitar las estaciones asignadas cerca del canal de Chiquimulía, podíamos ver de que el suelo ya no era solamente arena. Era una mezcla de suelos finos con arena. Y debido a de que estaba en las cercanías del río Chiquimulía, y aparte de que en este lugar se encuentra predominado por mangles, se puede observar de que este tipo de suelos son del tipo Gleisol. Entonces podíamos ver aquí el conjunto de este tipo de suelos, que su nivel freático era muy alto y podía tener un grado de compactación más grande que de las arenas. Entonces aquí mostramos la tabla de resultados que obtuvimos de las 3 estaciones hechas. Y nuevamente para ver de una manera más visualizada estos resultados, tenemos aquí el mapa de isoperiodos. Como podemos ver en Iztapa, tenemos unos periodos de vibración pero que muy pequeños cerca del río Madre Vieja, pero bien estos se van amplificando, es decir, ocurre otra vez el fenómeno del efecto de sitio mientras nos vamos alejando del río Madre Vieja, es decir, los periodos van aumentando desde 2, 3, 4, 5 hasta 7 segundos. Y asimismo, podíamos ver aquí a lo largo de la franja costera de los 45 kilómetros que las estaciones que se encontraban cerca del canal de Chiquimulía presentaban periodos de vibración demasiado cortos. No sé si logran observar aquí, pero podíamos ver que los periodos de vibración del suelo que estaban cerca del canal de Chiquimulía, es decir, de estos suelos que estaban en los mangles, eran de periodos de vibración muy cortos. Y si nos íbamos
adentrando hacia la costa, estos periodos se iban amplificando y volviéndose nuevamente hacia periodos de 7 segundos. Y aquí, en Monterrico, al llegar ya a la zona derecha hacia Monterrico, podíamos ver ahora que ocurría una inversión de los periodos de vibración. Ahora en la zona de la costa ocurrían periodos de vibración cortos de 1 segundo, y si nos íbamos adentrando hacia el embarcadero, se podían generar periodos de vibración grande, es decir, ocurría la amplificación nuevamente hacia 7 segundos. Representado eso en nuestro mapa de efecto de sitio, entonces ya podemos tener un panorama más amplio sobre cómo era el comportamiento de estas vibraciones. En primer lugar, podíamos entonces ver aquí que en el río Madre Vieja en Iztapa tenía periodos de vibración demasiado cortos. Y mientras se iba alejando uno, como dijimos, de la zona del río Madre Vieja, los periodos se iban alargando. ¿Por qué ocurría este fenómeno? Pues bien, aquí se llegó a la conclusión de que debido a de que los depósitos de suelo que viene arrastrando aquí el río Madre Vieja no son solamente arenas, sino que también existen otros suelos finos, arcillas o bien rocas que iba arrastrando el río Madre Vieja y los iba depositando en sus extremos. Y debido a esto, de que ha sido esto durante miles de años, lo que ha provocado es de que estos suelos se empiecen a compactar. Entonces, por eso es de que mostraba esta tendencia que cerca del río Madre Vieja mostraba periodos de vibración corto. Ahora bien, cuando nos íbamos durante toda la franja costera, podemos ver de que ocurren frecuencias altas, es decir, esta zona roja tiene frecuencias altas, es decir, periodos de vibración corto. Y esto también es debido al tipo de suelo que se encontraba ahí. Como ya dijimos, es gleisol. Y este suelo es una mezcla entre arenas y finos. Y lo que provoca es de que los periodos de vibración del suelo aquí sean más rápidos, es decir, más cortos. Y ahora, ¿por qué es de que tal vez ocurría esta inversión en los periodos de vibración ahora al llegar aquí a Monterrico? Como podemos ver aquí de primero en toda la franja costera cerca del canal de Chiquimolía ocurre lo que son los periodos de vibración corto. Pero cuando ya nos íbamos acercando a Monterrico ocurre esta inversión de periodos, es decir, de que ahora cerca del canal de Chiquimolía ocurren periodos de vibración largos. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues bien, si nos podemos analizar detenidamente aquí a la comunidad de Monterrico, según su geomorfología, podemos ver que es un abanico aluvial. Es decir, de que forma aquí un delta, en los depósitos del suelo, y todos los suelos que son depositados por el canal de Chiquimulía, aquí en el embarcadero, son más sueltos. Son más sueltos y por eso es de que tal vez arroja estos resultados de los periodos de vibración largo. Y mientras esos suelos se van acercando hacia la zona costera, estos suelos se van compactando debido a este abanico aluvial, y lo que hace es de que los periodos de vibración del suelo cerca de la costa aquí en Monterrico sean demasiado altos. Entonces, esa es la tendencia que le podemos dar a los resultados obtenidos aquí de acuerdo a las frecuencias de resonancia y los periodos de vibración del suelo. Ahora bien, el mapa de clasificación del suelo. Como pudimos ver en el mapa geológico, casi toda la zona está predominada por un aluvión. Y pues bien, las velocidades de onda de corte obtenidas debido a que estas capas de suelo que se encuentran asentadas aquí en la zona de costeras son demasiado grandes. Es decir, que sus espesores de arena pueden hasta sobrepasar los 50 metros de profundidad. Entonces, por eso es de que arrojaba una clasificación del suelo como suelos densos y roca suave.
suelos muy densos, es decir, un espesor demasiado grande y considerado. Pero también habían zonas donde la arena, por ser más suelta, arrojaba una clasificación del tipo D, que son perfiles de suelo rígido. Pero esto no significa de que no sea el mismo tipo de arena. Ciertamente es el mismo, pero tal vez el grado de compactación de estos hace de que la onda al viajar, su velocidad se incremente o bien se reduzca. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del trabajo que se realizó en Antigua Guatemala y Monterrico? Pues bien, como nos pudimos dar cuenta, la unidad litológica se comporta de diferente manera al vibrar. Entonces, estaciones que se encontraban en la misma unidad litológica arrojaban un rango de frecuencia similar. Es decir, de que en Antigua Guatemala, para el aluvión, para la arena de río, arrojaba frecuencias relativamente bajas, que van del 0.35 a 1.35. En los suelos que se encontraban asentados en los cerros, que serían de tefra y ceniza y pómez gris, arrojaban frecuencias de resonancia media, es decir, que iban de 1.35 a 5.25. Aquí es donde ya uno puede empezar a notar cómo es de que ocurre los denominados efectos de sitio. Y por último, cuando mirábamos aquí los suelos asentados en las faldas del volcán, es decir, estas rocas, estos afloramientos rocosos volcánicos, tenían frecuencias de resonancia alta, que iban desde 5.25 Hz hasta los 10 Hz. Entonces, podemos concluir también de que ciertamente en la ciudad de Antigua Guatemala ocurre la amplificación de la onda sísmica. Puede ocurrir la amplificación de la onda sísmica al momento de un evento, de que se presente un evento o un terremoto. Asimismo, también podemos determinar entonces que los suelos de la ciudad de Antigua Guatemala son en su mayoría perfiles de suelo rígido del tipo D. Casi el 60% asentados en la ciudad de Antigua Guatemala son del tipo D, y el otro 40% eran de suelos densos y roca suave del tipo C, que estos eran los que se encontraban en las faldas del volcán por Ciudad Vieja. Y algunos sectores pequeños que presentaban estos perfiles de suelo rígido del tipo E. Ahora bien, con los resultados de Monterrico. Entonces prácticamente era lo que les decía, que se producen frecuencias de resonancia alta en los alrededores del río Madre Vieja, en lo que es la aldea de Iztapa Escuintla. Y asimismo, estas frecuencias pasaban de ser de altas a bajas cuando uno se alejaba del río. Mientras tanto, en Monterrico lo que existía era las frecuencias altas en la zona costera y estas frecuencias bajas en los embarcaderos de dicha aldea. Esto debido a, como les dije, la geomorfología del lugar, ya que se hace la forma de un abanico aluvial. Y la clasificación, otra conclusión que se puede dar es que la clasificación del suelo fue demasiado homogénea. Es decir, casi el 90% de los suelos ahí arrojaba una clasificación del tipo C, es decir, suelos densos y rocas suaves, y algunos sectores que presentaban perfiles de suelo rígido del tipo D. Bueno, ¿qué recomendaciones se da de acuerdo a estos estudios? En primer lugar, estos estudios no se pueden quedar así. Tiene que haber una actualización de esta información. Mejorar estos mapas de microzonificación, densificar esta red de las estaciones de estudio que se hicieron para que así se tenga una mejor susceptibilidad en ver cómo ocurren estos cambios en los cambios de litología y ver cómo es que cambia la onda al paso de una unidad litológica hacia otra. Asimismo, estos resultados se deberían de complementar con estudios geotécnicos, es decir, con la elaboración de perforaciones de pozo y realizar perfiles estratigráficos del lugar para verificar si ciertamente la distribución de los estratos de suelo concuerda
con las velocidades de onda de corte, con el perfil de velocidades de onda de corte obtenidos en el estudio de MASW. Asimismo, como ya pudimos ver de que en el mapa de efecto de sitio existen zonas rojas donde los periodos de vibración son cortos, y como ya vimos de que las estructuras están influenciadas por los efectos de resonancia, estos periodos cortos pueden afectar las edificaciones bajas, y en Antigua Guatemala casi todas las edificaciones, en su mayoría, son edificaciones de baja altura. Entonces lo recomendable es hacer en estas zonas rojas, hacer una evaluación estructural de las viviendas para ver más o menos cómo se encuentran en cuanto a vulnerabilidad. Y asimismo utilizar los resultados obtenidos, ¿verdad?, en el mejoramiento de los códigos de construcción para futuras edificaciones en Antigua Guatemala y Monterrico, para así poder tanto así reducir la vulnerabilidad de las viviendas y así poder mitigar el riesgo sísmico que pueda existir en dicho lugar. Pues eso sería más que todo. Muchas gracias por su atención. Y no sé, ingeniero Omar, si quiere agregar algún comentario o algo. No, por mí ya sería ver si pasamos a responder algunas de las preguntas que ya nos han llegado, ¿verdad? Está bien. No sé, aquí encuentro en el chat. Las preguntas están en el apartado de preguntas y respuestas, ingeniero. Sí. Aquí hay una pregunta de Rolando Antonio Tampan. Dice, ¿existe algún mapa actualizado donde se indica ubicación de las fallas en Guatemala y en dónde podemos adquirir dichos mapas? Bueno, el mapa de fallas específico que se generó para posterior al evento del 76, esa edición se agotó, pero todavía existen, creo que existen en el IGN fotografías de esos mapas que están disponibles a la venta. El IGN debería de tener ediciones de esos mapas. En la universidad tenemos unos cuantos de esos mapas. Con Red también creo yo que ya hizo un sistema, usando sistema de información geográfica, ya creó un mapa digital de dicho mapa, ¿verdad? Y Sibume también debe tener algunos de los mapas también ya digitalizados o por lo menos escaneados, porque prácticamente ya las ediciones impresas ya como que dejaron de existir en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, ya se tiene la mayoría de mapas digitalizados, ¿verdad? Esa sería parte de mi respuesta en ese sentido. Acá Robin Yani dice, buenas noches, ¿cuál es la forma de validar los resultados de una microzonificación y si esto está considerado en la norma? Bueno. Si pudiera responder yo esa pregunta ahí. Va, ok, dale. Sí, bueno, como ya había mencionado, la forma de validar los resultados de una microzonificación es, como le dije, hacer una complementariedad entre dos metodologías. Es lo que había mencionado. Para validar los datos obtenidos por el método de Nakamura, se utilizó el método MASW. Entonces, si los resultados salían semejantes, tanto en MASW como en Nakamura, entonces ya se hacía la validación de estos resultados. Y si esto está considerado en la norma, también es cierto, sí, en la norma actual está considerado, en la norma NSE 2.1 de estudios geotécnicos,
si no estoy mal, en el capítulo 4, sección punto 4.4, menciona los 4 tipos de estudios geotécnicos que se hacen desde el tipo 1 hasta el tipo 4. Y menciona que prácticamente los estudios geofísicos y geotécnicos que se deben realizar, entre ellos está MASW, la refracción sísmica y también el método de Nakamura. Entonces estos sí están considerados también en la norma. Adicionalmente, digamos, una manera más real de validarlos sería tener una red de acelerógrafos para la ciudad, de tal manera de que cuando venga un evento real, tengamos registros reales en los sitios donde instalamos los equipos, ¿verdad? Obviamente también eso nos lleva a utilizar, digamos, otros modelos como cuando cuando se hizo el estudio con los noruegos, de utilizar el shake y el ampul, ¿verdad? Y entonces correlacionar todos los métodos. Vamos a otra pregunta. Acá Giovanna Macelli dice, definitivamente es un tema vital en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo y crecimiento urbano. La competencia y responsabilidad de los estudios es de la academia. La responsabilidad de implementarlos corresponde a las municipalidades. Los desarrolladores inmobiliarios no tienen mayor interés en el tema y la población lo ignora. ¿Cómo hacer para evidenciar la importancia de este tema en los planes de ordenamiento territorial y en los desarrollos inmobiliarios? Bien, este es un tema un poco complejo y político, diría yo, porque al final de cuentas, lo único que nos queda son las normativas, ¿verdad? AGIES y las normas pueden hacer propuestas, pero también las municipalidades deben generar sus propios reglamentos, ¿verdad? Yo creo que en la parte de ordenamiento territorial todavía andamos así como que pendientes también de que cada municipalidad desarrolle sus respectivos planes, ¿verdad? Incluso el plan de la misma municipalidad acá no incluye estos aspectos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ellos al no tener esa normativa, los propios desarrolladores tampoco ven como un requisito más que se deba de cumplir, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí estaría el camino, ¿verdad? Obviamente con reglamentación y normalización, ¿verdad? Porque digamos, ya aquí ya da los aspectos técnicos que se deben de cumplir, ¿verdad? Entonces, ese sería el camino en ese sentido. Aquí hay otra. Aquí Alberto Pérez nos pregunta, entre los antecedentes buscados para este estudio encontraron periodos tan altos. El lago de Texcoco en México tiene un periodo de 3.5 segundos. Ustedes tienen hasta 10 segundos. ¿Han comparado este estudio con otros realizados, ya sea en Guatemala o en el exterior? Bueno, todavía no llegamos completamente a eso, digamos, en Antigua, sí, digamos, con los estudios que se hicieron en el 2001 con Juan Pablo, sí, poco más o menos logramos obtener algunos resultados, pero sí hace falta, digamos, hacer ese tipo de comparaciones, ¿verdad? Pero, digamos, el alcance de nuestro estudio no llegaba para tanto, sino que simplemente nos limitamos a presentar y a reportar lo que digamos, con este estudio nosotros logramos determinar. Aquí del doctor Carlos Ventura, que pregunta, ¿podrías aclarar cómo calcular?
calculan ustedes el valor de la velocidad a 30 metros. En Canadá y en Estados Unidos, la velocidad de onda de corte se calcula como el promedio ponderado de las velocidades de los estratos de suelo en los primeros 30 metros. Pero según lo que entendí, ustedes usan el valor de la onda de corte a los 30 metros. Gracias. Pues bien, sí. La verdad de que tiene razón, doctor. Lo que se debería de hacer entonces es venir y hacer una superposición. Es decir, se superponen todos los perfiles de velocidad de onda de cortes de, de las estaciones de estudio, y con eso se calcula la velocidad de onda de corte a los 30 metros de profundidad. Pero en este caso lo que hice es de que, como ya dije, en la gráfica de cociente espectral HB, lo que hice fue hacer un ajuste teórico de esa curva, es decir, la obtenida en campo. Le hice el ajuste teórico y fui asignándole por medio de un estudio semidetallado de suelos hecho por el MAGA. Vi más o menos algunos cortes hechos en los suelos de Antigua Guatemala, y esos espesores me sirvieron para generar este perfil de velocidad de onda de cortes teórico. Entonces ahí calculé más o menos a los 30 metros de profundidad a cuánto iba esta velocidad de onda de corte. Así fui obteniendo esa velocidad en cada una de las estaciones, y después por el programa QGIS, lo que hice fue venir y generar una superficie de las velocidades de onda de corte, y con esto ver cómo se distribuían a lo largo de toda la ciudad de Antigua Guatemala y de Monterrico. Y con eso también se pudo hacer el mapa de clasificación. Bien, aquí hay otra pregunta que dice con qué frecuencia se deberían actualizar los estudios y qué tanto interés presentan las autoridades para el uso de los mismos y con ellos mitigar los riesgos asociados a movimientos sísmicos. Bueno, yo creo que, digamos, estos estudios se deben de complementar más que todo con diversas técnicas utilizadas, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros ahorita prácticamente fue una simulación, porque lo ideal es que obtener registros de eventos reales, ¿verdad? Y procesar eventos reales. Entonces, este tipo de estudios se tiene que ir complementando con otras técnicas y otro tipo de estudios que nos hagan validar de que obtenemos resultados casi consistentes y congruentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto interés presentan las autoridades? Bueno, yo creo que, digamos, esa es la gran lucha que hay que hacer de manera nacional, ¿verdad? Porque creo que, digamos, todavía no hay mucha conciencia en ese sentido de tratar de tener este tipo de estudios para la toma de decisiones. Muy bien. Ya no. Ok. Ok, bueno, pues entonces muchas gracias, ingeniero Omar. De igual forma, ingeniero Carlos, por esta presentación. Les agradecemos su apoyo. De igual forma, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este webinar, también se los agradecemos. Les recordamos que nosotros estaremos compartiendo información en nuestras redes sociales sobre próximas conferencias que estaremos realizando. Y de igual forma, nosotros el día de mañana les estaremos enviando por correo electrónico la grabación de este seminario para que ustedes lo puedan consultar cuando gusten. Así que nuevamente muchas gracias, ingeniero Omar e ingeniero Carlos, por la presentación, y que tengan todos una muy, muy buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias.